Gracias, Señor, por el privilegio de poder ministrar tu palabra, que es la que alimenta a tu pueblo, a tu iglesia. Habla a través de ella, Señor, y profundiza en nuestra relación contigo. Ya tú vienes pronto, Señor, que tengamos un corazón lleno de ardor por tu próxima venida, Padre mío. Bendice este momento, que sea para tu agrado, que sea para ti, Señor, y que tú nos hables a través de tu Espíritu para afirmar en el corazón lo que tú demandas para tu iglesia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermano, por lo menos dos veces al año es necesario reafirmar cuál es la visión que tiene la iglesia de Cristo Jesús. Para no perder el rumbo, siempre es bueno afirmar cuál es la visión y misión de la iglesia. Y lo vamos a hacer. Hace como 5 años prediqué este mensaje, las 5 vocales de una iglesia de Cristo. Las 5 vocales, como cuando uno está en la escuela, las primeras palabras, letras que uno aprende son las vocales. El A, E, I, O, U. Y vamos a iniciar esta enseñanza de lo que es el propósito de la iglesia en base a estas vocales, porque estamos también celebrando nuestro aniversario y queremos renovarnos y mantenernos dentro del parámetro del Señor. Y vamos a hacerlo inmediatamente. Primero, la A. La iglesia está para adorar a Dios. ¿Cuál es el gran mandamiento? Dice, respondiendo Jesús le dijo, vete, bueno, antes de eso, dice, cuando se dio la tentación de Satanás a Cristo, el Señor le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Nuestro corazón es para Dios. Al Señor tu Dios adorarás, a más nadie. ¿No? Un servicio de aquí, si venimos a esta adoración, venimos con el corazón para expresarle amor a Dios. Es como una esposa que atiende a su marido, lo hace porque es su deber, pero no lo ama. ¿Usted lo aceptaría? Que mi mujer me atiende y me sirve, pero digo, Ricardo, yo no te quiero. Te lo hago porque así es a mí me enseñaron desde chiquita que había que atender al marido. Pero si no hay amor, no hay nada, ¿cierto? Si no hay amor, simplemente así mismo es una iglesia que sirve, pero no ama. Tenemos que hacer todo lo que hagamos, sea ministrar en la adoración, enseñar en la escuela dominical, evangelizar. Todo tiene que venir porque quiero adorar a Dios, porque lo amo. Y por eso también dice la Escritura, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento? Le preguntaron a Cristo. ¿Cuál es el gran mandamiento? En toda la Biblia que tú tienes, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo, ¿cuál es? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. De ahí depende toda nuestra relación. Por eso que adorar a Dios es expresar amor, amarlo con todo el corazón. Ya mi corazón y el corazón tuyo debe pertenecer a Cristo. Y es la expresión grata de poder. ¿Qué tanto nosotros, si amamos poco, también el Señor no va en relación? La entrega de nuestra adoración debe ser, así mismo el Señor nos las devuelve. Es una línea de doble sentido. Y por eso debo amar a mi Señor con todo el corazón, con toda mi alma, con toda mi mente. Mire que tiene que ser con la mente porque tenemos que entender los mandamientos de Dios, entender su palabra porque no somos fanáticos. Expresamos amor. La iglesia debe amar. Usted sabe, nosotros venimos de una iglesia bautista. Los bautistas somos tradicionalmente gente muy enfocada en la enseñanza bíblica, muy enfocada en la enseñanza de lo que diga Dios en su palabra,
pero a veces adolecemos de adoración. Adolecemos porque como una especie de, que no tenemos que cumplir con esto. Pero la adoración es la expresión de amor. Y tenemos, cuando uno adora en espíritu y en verdad, lo hace sinceramente. Uno desborda su cariño y es más, Dios lo quiere. ¿Por qué lo quiere? Vamos a buscar en Juan 4, 23 y 24. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. El mismo Dios busca adoradores que le adoren a Él, porque es una expresión de amor. Hermano, entendámoslo. ¿Cómo yo puedo pagar la salvación? ¿Cómo yo puedo pagar el perdón? ¿Cómo yo puedo saber que soy heredero de la vida eterna? ¿Cómo yo voy a estar por siempre con ella? No tienes que pagar nada, solamente adora al Señor. Adóralo por lo que Él es, por lo que ha hecho. No hay forma de poder corresponder con obras, sino expresar adoración. Y dice que Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Tenemos la dicha de poder adorar a Dios en espíritu, porque tenemos el Espíritu Santo con nosotros. Ya tenemos una entrada al cielo a través de Cristo y de su Espíritu Santo. Podemos tener una comunión con Él y podemos adorarle. Hermano, ¿qué tanto tiempo tú te detienes en tu recámara? No solo en la iglesia, sino en tu recámara, a tener un tiempo de comunión con Dios y de adoración. Dice, mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes de estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Es el tiempo bárbaro, un tiempo eterno. Cada vez que invertimos tiempo con el Señor, es un tiempo eterno. ¿Por qué? Porque estamos con el eterno Dios, maravilloso. Es un tiempo, como le dijo Cristo a Marta, 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 afanada estás por muchas cosas, pero María escogió la parte que nunca le será quitada. Lo único importante es tener la presencia con el Señor. Así que, hermano, cuando venimos al culto, es un festejo, es una fiesta, porque estamos expresando gratitud al Señor. Así que la letra A, ¿cuál es? Adorar. ¿Cómo hay que adorar? En espíritu y en verdad. No estamos repitiendo, no tenemos también la iglesia, no tenemos instrumentos musicales para agradar a los hermanos. Ay, no me gusta esa a mí. Ya yo no tengo feeling. ¿Quién te dijo? Aquí el único auditorio es Cristo Jesús. Es el príncipe, el que está sentado en el trono. A Él viene la adoración. Por eso que el primer mandamiento es ese. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y es así. Yo no soy amante ni remotamente de las redes sociales, ni remotamente, porque eso sería vivir así, esclavizado. Pero sí me quedé viendo un TikTok de una señora que tenía Alzheimer. ¿Te acuerdan de esa? ¿Alguno? ¿Verdad? La señora, ¿quién soy yo, mamá? Yo no sé. Y mamá, yo tal cosa, no sé. Mamá, ¿y quién es Jesucristo? Cristo vive en mí. Él es mi Salvador. Y Él me ama. Yo me pregunto, ¿por qué ella podía hablar de Cristo como algo real, si teniendo Alzheimer? Porque el hombre es alma, cuerpo y espíritu. Y esa parte espiritual no envejece. Esa parte espiritual que tenemos no tiene problema de Alzheimer. Porque dice la Biblia, el Señor Jesucristo, que Dios nos va a dar el Consolador para enseñarnos y hacernos recordar todo. Y yo absolutamente pienso, yo me acuerdo que me dice mi hermano Ulises que allá en Cuba hay una señora que estaba en una casa que tenía Alzheimer y se sentaba ahí. Y le sabe lo que decían los cubanos ahí de esa casa. Hermana, despídanos en oración. Y la hermana comenzaba a orar y ellos se quedaban como si sintieran el tercer cielo con ellos. Porque la parte espiritual no envejece. No envejece, hermano. Y el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y por tanto tenemos que tener más frecuencia espiritual con el Señor. Tenga una amistad con el Señor.
Porque lo primero es adorar. Primero que el servir es adorar a Dios. ¿Sí o no? Si no tienes cita con el Señor, eres un pobre hombre que teniendo un yacimiento de petróleo debajo, no sabe explotarlo. Tenemos aquí la riqueza de tener acceso. Nosotros podemos tocarle la puerta a Cristo y Él siempre nos va a atender. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca halla, y el que llama, se le abrirá. Letra A. ¿Qué tiene que hacer la iglesia siempre? Adorar, porque es la expresión de amor de su pueblo. Vamos a la letra E. Pero espérate, todavía no tengo Alzheimer. Simplemente hay otro texto más con una relación a la adoración. Hay otro texto más. En Hechos, cuando Pablo y Silas quedaron presos y los pusieron en el calabozo de alta seguridad y lo pusieron los pies en el cepo, ¿qué comenzaron a hacer ellos inmediatamente? Adorar, alabar al Señor, ¿cierto o no? Allí, en la peor de las incomodidades, nadie puede cerrarnos el paso para acceder a Cristo en la adoración. Vamos a leer, después de haberles azotado mucho, y ese mucho siempre en la Biblia es mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, ¿qué pasó? Cantaban himnos a Dios. Y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Y el carcelero se iba a suicidar, porque para un carcelero o un guardia un romano, si se le escapaba un preso, tenían pena de muerte. Así que él iba y dice, no te mates, que todos estamos aquí. Pero el producto de que nosotros, aún en las dificultades más grandes que podemos tener acceso al recurso maravilloso de Dios, y que cuando uno alaba al Señor, suceden cosas maravillosas. Y un terremoto. Y yo pienso que era un terremoto ahí mismo, nada más en la cárcel, porque si hubiera sido global, hay problema. Y bendito sea el Señor, cuando nosotros adoramos en nuestra mayor debilidad, dice que diga el débil, fuerte soy. Si hay algo de que debo gloriarme es en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Regocijaos en el Señor, siempre, otra vez digo, regocijaos. ¿Y dónde escribió el apóstol Pablo esta carta a los filipenses? En la cárcel. Son cartas carcelarias. Y el Señor dice, cada vez que nosotros estamos adorando al Señor, Dios se manifiesta. Por eso es bueno saberse cánticos. Hermano, si usted va a quedar preso por el nombre de Cristo, es bueno tener dos cosas. Saberse de memoria versículos bíblicos y segundo, tener cánticos de memoria. Para cantar allá adentro y saberse, invocar el nombre de Cristo a través de las citas bíblicas. Ahora sí, letra E. La iglesia está llamada a evangelizar y discipular. Y dice la Biblia, Mateo 28, 18 al 20, ¿cuál es el gran texto de nuestra iglesia? La gran comisión. ¿Dónde está? Mateo 28, 18 al 20, que dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Quién tiene todo el poder? ¿Quién lo tiene? ¿El diablo? Cristo tiene poder en el cielo y en la tierra. Todo el poder. Por tanto, id, prediquen el evangelio y haced discípulos. Hermano, cuando predicamos el evangelio, el que cree en Cristo, dice la Escritura, ¿qué pasa? Ha nacido de nuevo. También dice la Escritura que todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, Dios le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Todo eso pasa inmediatamente, recibimos a Cristo. ¿Pero qué quiere Cristo después?
haced discípulos. ¿Por qué hay que hacer discípulos? Para tener comunión. ¿Dónde vamos a recibir el consejo de Cristo? En la iglesia. Los hermanos tienen que congregarse. Hay que enseñarles que tienen que orar. Hay que enseñarles que tienen que aprender de la palabra. Ellos tienen que crecer. Entonces, no es solamente ir, sino también hacer discípulos. ¿A quién? A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Siempre tenemos bautismo. Ya ahora tenemos la pila llena. Nada más le ponemos unas píldoras de cloro, como una piscina. Porque ya no podemos estar vaciando porque se llena, demora en llenarse. Así que, no más probable, hoy tenemos 2 bautismos, no en el primero, sino en el segundo. ¿Qué hay que hacer? Bautizándolos, orden de Cristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles qué tiene que hacer la iglesia. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Enseñándoles que guarden, ¿qué significa? Obedezcan todas las cosas que os he mandado. ¿Qué tiene que hacer la iglesia a Cristo? Enseñar todo lo que Cristo mandó, para que lo obedezca, enseñándoles que guarden. ¿Qué hacemos aquí? Enseñándoles que guarden. ¿Qué hay que enseñar? Los mandatos de Cristo. Y Cristo nos sugiere, manda. Y el deber de la iglesia es discipular sobre los mandatos que Dios dio. Y obedece. Entonces, esa es la gran comisión. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Si nosotros nos mantenemos en el discipulado, enseñando lo que Cristo ordenó, ¿quién va a estar con nosotros todos los días? Cristo. ¿Hay posibilidades, hermanos, de que una iglesia se desmarque de los mandamientos de Cristo? Sí. Es más, está profetizado que en los últimos tiempos van a apartar de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Lo dice o no? Es una profecía. Y dice, enseña a tiempo y fuera de tiempo, porque vendrá tiempo en que no sufrirán la sana doctrina. Van a quedar como el pueblo israelita con el maná. Se hartaron del maná. Porque así mismo va a haber hermanos, o va a haber en los últimos tiempos apóstatas que no querrán saber de la sana doctrina. Quieren echarle más picante, más condimento al alimento del Señor. Pero la iglesia de Cristo está en la letra E, evangeliza y discipula, enseñando lo que Cristo ordenó. De lo contrario, Cristo no reina en su iglesia, porque Él es la cabeza de la iglesia cuando la iglesia obedece lo que Él le ordena. Y por eso que en la iglesia tenemos discipulado. Y yo les digo algo, hermano. Si usted todavía no está siendo discipulado, siempre le vamos a hacer la misma pregunta. ¿Tú estás discipulado? ¿Tú estás discipulándote? Porque es nuestro deber como iglesia. Que todos crezcamos a la estatura del varón perfecto que es Cristo, para que ya no seamos, ¿qué? Niños fluctuantes llevados por cualquier viento de doctrina, ¿verdad? Por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Tranquilo, enseña lo que yo enseñé. No hay nada nuevo bajo el sol bajo el sol sí hay, que es el mundo. Pero en los linderos de Cristo, que es su palabra, ya está establecido. La palabra de Dios es viva y eficaz. Por eso hay discipulado, por eso hay escuela de obreros. La escuela de obreros, lo digo 1000 veces y lo repito, nuestra escuela de obreros no es una escuela de ingenieros teólogos, es una escuela de obreros, de casco amarillo, no blanco. ¿Sabe a lo que me refiero, no? Somos obreros. Y con los obreros simplemente siguen el plano del ingeniero y arquitecto. ¿Quién es? Cristo Jesús. Entonces, hay escuela dominical. Tenemos el ministerio de jóvenes. También ahí está Saliluz, hay evangelismo. Gloria a Dios porque ahí en la iglesia está evangelizándose en las cárceles, en los hospitales, en las paradas del tren. Estamos evangelizando. Y gloria a Dios. Porque si se habla de las buenas nuevas de salvación, no se oyen las malas nuevas de la maldad del diablo. Bien, entonces la letra E, también quiero agregar
esto que en Romanos 10, 13 al 17. ¿Cómo se recibe la salvación? Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Si tú confiesas el nombre de Cristo, serás salvo. Pero ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. En verdad que ahí se puede probar que son benditos los pies de los que predican el Evangelio, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Quién te predicó a ti de Cristo? ¿Fue algún ángel, hermano? ¿Algún ángel le habló a usted o en un sueño usted recibió a Cristo? Fue de boca a boca con un hermano en Cristo, nacido de nuevo, que le compartió del Señor. Ese hombre, entonces, benditos esos pies que le predicaron el Evangelio. Vamos, abra su boca, que tenemos que predicar. La letra E, evangeliza y discipula. La letra A, E, I. La letra I es que la iglesia, esta iglesia debe ser fraternal. ¿Qué significa fraternal? Una iglesia de amor de hermano. La iglesia debe ser una familia. No puede ser una iglesia tipo Robinson Crusoe en una isla que no conoce a nadie. Tenemos que conocernos. No puede ser una iglesia que estemos aquí y tú no sepas ni quién está delante tuyo, ni quién está atrás, ni quién está a los lados. Tenemos que ser una comunión de hermanos, que Cristo es el vínculo de todos nosotros. Dice la Escritura, ahí en Juan 13, se levantó de la cena, o sea, Jesucristo, y se quitó su manto, y tomando una toalla, se la ciñó, luego puso agua en un lebrillo, en un balde, y comenzó a ¿qué? A lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Cristo dio ejemplo de despojarse de su majestad para hacerse ¿qué? Siervo. En aquellos lugares del tiempo bíblico, cuando venía uno a una casa, ya venía con los pies o llenos de polvo o llenos de lodo, y siempre había algún sirviente que traía un balde para lavarle los pies al recién llegado. Cristo se puso como el siervo menor de todos, lavándole los pies a sus discípulos. Dice el verso 12, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis, escuchen, maestro y señor. Maestro porque Cristo enseña y señor porque exige obediencia a lo que enseña. Maestro y señor. Y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también, ¿qué? Debéis lavaros los pies los unos a los otros. Ahí está la belleza de la iglesia de Cristo. No existe mayor compañerismo que la iglesia del Señor, que nos lavamos los pies los unos a los otros. Oye, que uno debe estar siempre dispuesto a mostrarse amigo, y aquí mismo de la iglesia sale todos los recursos para poder lavarnos los pies los unos a los otros. Cuando yo estuve con mi Amílcar allá en Colombia, oye, no tienen idea cuánto nos lavaron los pies nosotros, nuestros hermanos. Pero yo no estoy para que me laven los pies, yo también estoy para lavarle los pies a ustedes. Y aquí nos vamos nosotros. ¿Quién es el primer esclavo de amor de la iglesia? Debe ser el pastor. El que quiere ser primero, debe ser ¿qué? Siervo de todos. Siervo, no reyerzuelo. El primer esclavo de amor debe ser el que quiere ser primero.
Dice, sí, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. La iglesia tiene una sinergia, hermano, maravillosa. Que todos estamos colaborando de una forma tan extraordinaria, que no hay ningún organismo humano, no organismo, porque la iglesia es un organismo, no es una organización. Y pues es organismo porque tiene vida. Pero aquí nos servimos unos a los otros. Aquí se resuelven todos los problemas habidos y por haber, porque aquí está todo, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Entonces, eso tenemos que estar siempre dispuestos. Yo lo he dicho, pero no me importa repetirlo de nuevo, que allá cuando fui a Kansas City, había unos banquetes de la iglesia allá es una iglesia que había que andar con un mapa porque te perdías, de lo grande que es. Pero había una cantidad de postres, sopas, pastas, carnes, frutas. Decía, oye, no había ningún hotel 5 estrellas que tuviera tal variedad de platos. Pero el asunto era que todos esos platos los traían los hermanos. Cada uno traía su especialidad. ¿Y qué pasaba? Que se desborda. Cada vez que uno comienza a darse mutuamente, a lavarnos los pies unos a los otros, esto es la belleza más grande. No hay partido político que pueda superar la Iglesia de Cristo. No hay sindicato de obreros, ni colegio de abogados, ni colegio de médicos, ni colegio de ingenieros. Nadie supera a la Iglesia de Cristo. Y simplemente siguiendo el ejemplo del Señor, la iglesia debe ser fraternal. ¿Qué significa fraternal? Amor de hermano. Así como ustedes saben, Filadelfia, la palabra Filadelfia, ¿qué significa? Amor de hermano. Filos de amor y delfos de hermano. Y delfín, ¿por qué el delfín se le dice delfín? Porque es un hermano en el mar. Bendito sea el Señor, porque tenemos que ser delfines, expresando amor entre nosotros. Yo siempre fui amiguero, me gustan los amigos, me encanta. Mi vida juvenil fue muy intensa con la amistad que tenía, pero aún con todo el que tuve grandes amigos, ninguno supera a ustedes, ninguno, porque estamos unidos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. No hay nadie. Y cuando uno viaja, peor, digo peor no, mejor. Mejor, porque ahí se desborda la gente de amor. Desborda. Fui a Cuba y dormí en la cama nupcial del pastor, digo, con Gabriel. Increíble, Viena, ¿te acuerdas de eso? Qué cosa. En Estados Unidos, en Rumania, en Jordania, la hospitalidad de Cristo. Porque eso es lo que debe caracterizar a una iglesia. El amor fraternal. Una iglesia fraterna. Sigamos viendo. Dice, ¿qué dice Romanos 12:10? Amaos los unos a los otros con amor fraternal. ¿Qué significa amor fraternal? Amor de hermano. Hermano, usted está más cercano a mí que cualquier hermano. Yo le compartí a Cristo a todos mis hermanos. Hay algunos que sí, otros que no, pero el hermano por la sangre de Cristo es más fuerte, porque dice que la sangre jala. Bueno, la sangre de Cristo sí jala, porque nosotros somos hermanos en el Señor. Dice que amemos con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Siempre tenemos que preferir ayudar siempre a un hermano por encima de todo. Y por eso que tenemos relación, mi hermano, el ministerio de matrimonio, con hermanos Víctor y Alexandra. Ahí que estamos ahí compartiendo las cargas del matrimonio, porque el matrimonio es algo difícil. Matrimonio, como dijo Martín Lutero, es un campesino ebrio arriba de un caballo, que siempre está a punto de, se acabaron, se acabó, ojo, se van a dejar, y vuelve y sube adentro. Y el matrimonio está ahí, y siempre dice Alexandra, dice, pastor, yo quiero decirle que en el ministerio no le vamos a poder, nosotros vamos a guardar reservas de todas las cosas íntimas, y no me la digan, ese lío, háganlo ustedes, se resuélvanlo con el Señor. Aleluya. Pero, ¿qué hacemos con el ministerio de matrimonio?
resolver los problemas matrimoniales a la luz de la Escritura, porque no existe matrimonio perfecto. Eso es un cuento. Del príncipe azul y la bella durmiente, eso no existe. Eso es con Cristo. Cuando nos sometemos al mandato de Cristo del matrimonio, funcionan las cosas. Asimismo, también hay cursos de padres a la luz de Cristo. Las casas culto, que vienen siendo, ¿qué? Otra convivencia. La casa culto, ¿por qué? Porque los hermanos que son vecinos nos agrupamos a estudiar la palabra. Ahí nos acomodamos. A eso sí se llama tener palanca, tener con la familia del Señor. También están los campamentos que son siempre maravillosos y los días especiales, que siempre celebramos con amor a las cosas de los hermanos. La cuarta letra, la cuarta vocal, la O. ¿Cuál es la A? Adorar. La E, evangelismo y discipulado. La I, la iglesia fraternal. Y la O, que es orar. Aleluya. No existe mayor privilegio que orar. Había citado este texto ya: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Y primero a los Tesalonicenses 5:17, que dice: orad sin cesar. Eso que te dice es como respirar. Orar. Cuando oramos tenemos paz, porque dice la Escritura: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones. Ora al Señor en toda oración y ruego con acción de gracia. ¿Y qué pasa cuando oramos? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Orar, no como aquel hermano que me dice: pastor, este problema es serio, he hecho todo lo que hemos podido, lo único que falta es orar. ¿Qué dice la Escritura? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué es primero? Orar es primero. Orar es primero. Cuando uno ora, habla con Dios. Nosotros tenemos el privilegio de hablar directamente con nuestro Padre Celestial en el nombre de Cristo. ¿Sí o no? Nunca hablaré con un presidente. Tiene que ser algo demasiado casual que hable con un presidente, pero puedo hablar con el Rey de Reyes y Señor de Señores todos los días de mi vida. ¿Sí o no? Así que si usted no ora es porque simplemente no ejerce el privilegio de acercarnos al Señor. Orar. Orar sin cesar. Y la última, es se utiliza los dones. La U. Todos los que estamos aquí. ¿Usted ha nacido de nuevo, hermano? No todos, parece. ¿Usted ha nacido de nuevo? ¿Tiene el Espíritu Santo? Bien. Y si tiene el Espíritu Santo y ha nacido de nuevo y es hijo de Dios, entonces tiene dones que Dios le ha dado para servir en su cuerpo. Cada uno de nosotros tiene un don. Pero no me pregunte a mí: ¿y cuál será mi don, pastor? Ponga la bola de cristal ahí. Hermano, yo siento que Dios me está hablando, que tú tienes este don. ¿Cómo se comprueba el don? ¿Dónde se comprueba? En el servicio, en ejerciendo el amor. Ya uno sabe, aquí en la iglesia, háblate con Lorian, por ejemplo. Háblate con tal, dile a Ricardo. Ya los ubicamos de acuerdo a los dones, ¿sí o no? Nos ubicamos. ¿Por qué? Pero en el ejercicio del servicio. Vamos a hablar de los dones en Mateo, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otros 2 y a otros 1. A cada uno conforme a su capacidad, mira. Dios le da a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Pero eso de que conforme a su capacidad, si te dieron 1, tú lo puedes convertir en 2.
y ese 2 en 4, ¿sí o no? Eso es negociar. Es como una empresa. Si tú asignas responsabilidades en una empresa y le das, esta es tu responsabilidad, y vienes de vuelta y resulta que tú no has negociado o tu responsabilidad no la has puesto por hora, ¿qué va a pasar ahí? Te va a remover, quítale a este y pon este acá, dale a este más. Porque es así, porque el Señor, eso se llama estar en los negocios de Dios. Dios nos ha dado talento para servir en el cuerpo. Y el que ha recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1, fue y cavó en la tierra. Imagínate, enterró el talento y escondió el dinero de su señor. Y dice, sigamos leyendo. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos. Aleluya. Y con el Señor prospera todo. Se multiplican el reino de Dios. Porque Él quiere que haya fructificación. Que se produzca 30, 60 y a 100 por 1. Él quiere eso. Él quiere ver frutos. A ti ha ganado 5 talentos sobre él. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, aleluya. Dios está viendo el... Mire, hermano, cada uno de nosotros va a ser juzgado, no por la condena, estoy hablando de los hijos nacidos de nuevo. Vamos a pasar por el tribunal de Cristo. Y ahí se va a pagar, o va a recompensarse, perdón, todo servicio que se hizo en el nombre de Cristo y para su gloria. Todo se va a premiar, todo. Y el que no recibe premio va a recibir es vergüenza. Dice que estará salvo por la sangre de Cristo, pero no tendrá recompensa. Entonces yo espero que tú y yo escuchamos, bien, Roxana, llegaste, bien, bien, mi buena sierva y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el reposo de tu Señor. Entonces aquí no importa, lo importante es que todo lo que hagamos sea para la gloria del Señor, tendrá su recompensa. Aun cuando fuere un vaso de agua fría para un seguidor de Cristo, tendrá su recompensa. Entonces, hermano, ¿usted qué quiere? ¿Recompensas acá? ¿Cuánta gente tiene por allí? Gente muy ilustre del país, ¿verdad? ¿Qué hacen los ciudadanos del país? Reconocer cuando una persona es destacable, poner el nombre de una calle, ¿sí o no? ¿Y qué pasa con el tiempo? Esa avenida que está allá se llama Ricardo J. Alfaro, un tremendo hombre ilustre, jurista de aquí, de nuestra patria. ¿Y cómo se llama? Tumba muerta. Mira el honor que le dieron a Ricardo J. Alfaro. Y allá en mi pueblo, Aguadulce, mi bisabuelo, también un hombre ilustre, Sebastián Sucre, una de las avenidas principales de mi pueblito se llama la calle El Tanque. Hay otra escuela que se llama también igual. Tengo tíos que tienen hasta el nombre de la escuela, pero nadie sabe quién es él. El único que va a tener memoria de todo lo que hicimos para él y para su nombre será nuestro Señor Jesús. Allá en Estados Unidos hay y en varios lugares, monumento al soldado desconocido. O sea, soldados que pelearon en batalla, pero no saben ni quién es, ni cómo se llama, ni nada de eso. Entonces, monumento al soldado desconocido. Con Cristo ningún es soldado desconocido. Él nos conoce por nombre. Y cada cosa que hagamos será recompensada en los cielos. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. ¿No te gustaría escuchar esa palabra del Señor? Sobre poco has sido fiel,
sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor, aleluya. Pero llegado también el que había recibido un talento, resentido, un tipo que le tenía hasta envidia al jefe, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, imagínate, que ciega donde no sembraste y recoge donde no esparciste, tú eres un explotador. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Eso se puede. Si Dios me ha encomendado talentos para servirle, para honrarle, lo que debo hacer que es negociar esas capacidades que Dios me dio. ¿Sí o no? Son talentos. ¿Y cómo reaccionó el Señor frente a este? Le dice, respondiendo el Señor, le dijo, siervo malo y negligente, vago. Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, quizás para ganar los intereses. Y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. ¿Y qué fue lo que pasó? Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Por tanto, todos los dones que Dios te ha dado a ti, o el don que tengas, sea 1 o 2 o 5, si no lo negocias, te lo quita el Señor y déselo al que está negociando. ¿Eso es injusto? No es injusto. Sé empresario para ver si no vas a reaccionar así. Entonces dice, porque el que tiene, le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echarlo en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Hermano, negociemos los dones que Dios nos ha dado. Negociémoslo. El Señor es el dueño. ¿De quién es el don? Pregunto. ¿De quién es el don? A ver, ¿de quién es tuyo? Si yo soy siervo de Él y soy su hijo, ese don te lo di yo a ti para que lo pongas en práctica. ¿Sí o no? No vale aquí, no vale, hay que hacerlo, hay que poner en ejercicio las cosas. Y doy un ejemplo, porque es bueno a veces, yo me ridiculizo yo mismo, hermano, así que para evitar problemas con otro, ¿no? Pero recuerdo cuando la emisora, que yo daba mis sermones y no decía mi nombre porque me daba pena. ¿Quién habla ahí? Sí, pero es que yo siento como que estoy dándole mucha notoriedad a mi nombre. Y digo, acomplejado. Hasta que el Señor me dice, me habla a través de este texto y dice, estos son dones que yo te hago, eso no es tuyo. Ese mensaje no es tuyo. Ese soy yo permitiendo que hagas el mensaje mío. Entonces, pero ¿qué pasa? Cuando tú enfocas que es mi don y no es de Dios, pasan estos problemas. Esos dones son del Señor. No tienes que por qué sentirte que estás negociando lo que Dios te ha permitido. Y si tú no lo haces, te quito y le pongo otro ahí. Y tienes todo el derecho. Y bueno, en 1 Corintios, hablando de los dones, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Al final todos nosotros somos parte del equipo del Cristo a través de su Espíritu. Pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu, ¿para qué? Para provecho. Escuchen, ¿para qué son los dones? Para provecho del cuerpo. No existe un don para autoprovecho. Es para provecho del cuerpo. Entonces, estoy terminando. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, qué ejemplo de kindergarten que da el apóstol Pablo aquí, pero ¿cómo les cuesta aprender este asunto? Porque no soy mano, no soy del cuerpo. Por eso no será del cuerpo. El pie se siente acomplejado porque no es mano. ¿Qué es eso? O dice, y si
Porque, y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, porque los ojos siempre son más atractivos, ¿verdad? Y se ponen hasta, ¿cómo se llama? Lentes de contacto de colores para verse mejor todavía. Y hay poesías de ojos y cero poesía para la oreja, cero. Nadie, ¿qué oreja más linda tiene? Y viene el complejo de sentirte que tú eres menos porque eres oreja. ¿Qué? Dice Pablo, pero ¿qué es esto? Pero quédate sordo para que veas lo que te va a pasar. Y dice, y si todo fuese oído, y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado, escuchen, Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Así que si usted tiene ese don que tiene, es porque Dios así lo quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Imagínense un solo ojo mirando aquí del púlpito. Todo eso que una oreja sola. Somos interdependientes. ¿Dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Aleluya. Entonces, mi última pregunta para todos ustedes, ¿cuál vocal te falta? La letra A, adoras poco. Si adoras poco, eres un hombre melancólico, deprimido, sin gozo. Canta al Señor. ¿Será que te falta la E? ¿Quién ha ganado a Cristo por tu boca? ¿A quién estás discipulando? ¿Será que te falta la letra A, E, I? Yo llego a la iglesia, pero yo no me relaciono con nadie porque yo nada más quiero tener una relación con Dios. Los hermanos poco importan. Yo nada más quiero estar con Dios y punto. Él y yo con Él, punto. Es más, no quiero ni conocer a los hermanos porque después me meto en un lío. Eso no existe. Somos un cuerpo, ¿sí o no? Somos un cuerpo. Entonces, para poder tener una comunión con los hermanos, y tenés que mostrarte, amigo. Muéstrate, amigo, sé fraternal. Adoremos al Señor. ¿Se ha entendido estas 5 letras? Ya la he predicado antes. No es la primera vez. Ya te me la sé. Pero vívela, pues. Vívela. Entonces, hermano, cierre sus ojos ahí donde está. Vamos a vivir como iglesia estas 5 letras. Señor, queremos adorarte en espíritu y en verdad. Que cada vez que nos reunimos como iglesia, expresarte el amor a través de la adoración. Porque tú buscas que te adoren en espíritu y en verdad. Señor, que compartamos las buenas de salvación a toda criatura que conozcamos, Señor. Y que le llevemos el discipulado para que ellos aprendan a obedecer lo que tú has mandado. Señor, que utilicemos los dones que nos has dado en la iglesia, que sea una iglesia fraternal, en que aprendamos, Señor, a lavarnos los pies los unos a los otros. Utiliza a mis hermanos con la dinámica de tu espíritu para lavarnos los pies los unos a los otros. Que no haya necesidades entre nosotros porque nos lavamos los pies los unos a los otros. Que los dones también sean negociados porque tú nos has dado capacidades para servirte en esta tierra, Señor. Que seamos de oración, orando sin cesar, Padre Santo. Que la oración es tenerte como compañero y amigo permanentemente en nuestras vidas. Que tengamos esa vida de oración, Señor. Gracias por esta congregación y permite que no sea una congregación individualista, sino un cuerpo totalmente nutrido y hermanado por la sangre tuya, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.